Los fantasmas no existen. ¿Existen los fantasmas? No, son pura invención o trucos del demonio, que se manifiesta en forma de lo que llaman espíritus o fantasmas. Solo existen ángeles, demonios y hombres. ¿Alguna vez has tenido casos de demonios incubos o sucubos? Más bien de demonios sometidos a otros demonios. Por ejemplo, cuando el Padre Pío estaba en Benafro, el demonio es puro espíritu y para ser visible debe asumir una forma. Otro tanto puede decirse de la Virgen, los ángeles y los santos. Un caso típico es el del arcángel Rafael, que asume el aspecto de un joven viajero para viajar con el hijo de Tobías, aunque al final revela su identidad. Para asustar al Padre Pío, el demonio solía presentarse como un perro rabioso. Así es como lo aterrorizaba. Para engañarlo asumía la forma de Jesús o de la Virgen, de su superior, de su director espiritual, del Padre Guardián. Entraba en la celda, le daba órdenes. Después el Padre Pío, muy perplejo, iba a preguntarle al Padre Guardián: ¿me ha dicho usted que debo hacer esto y lo otro? No, yo no he ido a verte, respondía el otro. Y el Padre Pío comprendía que había sido el demonio. A veces también se le aparecía en forma de chicas desnudas y provocativas para tentarlo en su castidad. Chicas desnudas y provocativas muy hermosas. Una vez el demonio me dijo: muchas mujeres que consideráis bellas están aquí conmigo en el infierno. Piense en ciertas mujeres que provocan escándalos, en ciertas actrices de películas pornográficas, escándalos ante millones de personas, en el infierno. Por lo cierto es que a mí los demonios nunca me han aparecido bajo falsas apariencias. La tentación de la soberbia. Un sacerdote como usted que lucha contra el demonio, practica exorcismos y lo expulsa, ¿corre el peligro de ser soberbio? Todo lo contrario. Cuando practico exorcismos en la iglesia de la Inmaculada, tengo 10 ayudantes y pontifico. Soy yo quien hace el exorcismo, pero durante la sesión mi pensamiento siempre está con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, interven tú. Ya sabes que no sirvo para nada, que no valgo nada, interven tú. Le suplico así continuamente para no caer en la tentación, y cuando voy a predicar, voy muy pocas veces, solo en ocasiones muy especiales. Pues bien, en esas situaciones siempre hay gente que quiere acercarse a tocarme, siempre voy rodeado de guardias, de protección, porque la gente quiere tocarme y yo digo: adelante, tócame, huelo a salchichón. Volvamos a la tentación. La mayor tentación del demonio es la soberbia, y los mayores pecados son los de la soberbia. Son la raíz de todos los pecados, aunque el pecado más frecuente, que no el más grave, es la impureza. Cuando ya he dicho, y no está de más repetirlo, San Alfonso de Ligorio decía: la mayoría va al infierno por este pecado y nunca sin este pecado. Como remedio al pecado de la soberbia, quisiera recordar el episodio de un puntapié muy saludable. Durante una plegaria de liberación, sabiendo que el demonio detesta la confesión sincera de los pecados y el arrepentimiento, hicimos una amplia confesión pública de muchos pecados, incluidos los de nuestras familias y difuntos y comunidades. Después cada uno se acercó al sacerdote para la acusación personal y la absolución. Por último, yo me arrodillé ante el sacerdote que oficiaba conmigo, con el fin de pedir perdón por mis pecados, especialmente por aquellos que obstaculizan la eficacia de mi ministerio. De pronto sentí un puntapié en la espalda, un sonoro puntapié. Me lo dio una paciente, tras burlar la vigilancia de los colaboradores, con un movimiento rápido e inesperado. De este modo expresó lo que sentía el demonio mientras nosotros nos confesábamos. Y yo quiero trasladar sus efectos a quienes necesiten un empujón para ir a confesar sus pecados. El diablo no tiene sentido del humor. El demonio,
¿Bromea con usted? No, no tiene sentido del humor. Una vez yo diría, que me tomó el pelo. Estábamos exorcizando a una señora a quien había exorcizado en muchas ocasiones el padre Cándido. En mi opinión, es uno de esos casos que nunca se liberarán. Ha mejorado, eso sí, puede hacer vida normal, como madre de familia, pero nada de liberación total. Yo estaba con otro exorcista, mejor alumno del padre Cándido que yo, según creo. Fue la única vez que practicamos un exorcismo de 5 horas y media. Era el día de la Inmaculada, un día sugestivo. Como he dicho, este exorcismo duró 5 horas y media y creíamos que el demonio había salido. Al final, lágrimas de emoción, abrazos, besos. Sin embargo, al cabo de una semana, la situación volvió a ser la de antes. El padre Cándido me dijo: «Ya lo ve usted, padre amor, hacer exorcismos largos no sirve para nada. Por eso mis exorcismos duran media hora». ¿Cómo y por qué le tomó el pelo el demonio? Le hice el siguiente reproche: «Dijiste que te ibas a salir ese día y a esa hora, pero no lo has hecho». Y él, con voz maliflua, me respondió: «¿No sabes que soy un mentiroso? ¿No te lo han dicho? Yo digo mentiras, soy un embustero. ¿No te lo han enseñado?». Me sentí humillado, hubiese querido que me tragara la tierra. Una mujer de unos 50 años, con una hija y 2 nietos, dice que empezó a sentirse mal en cuanto se casó. Padece asmas, desmayos, dolor de estómago e intestino. Vomita cosas raras como pelos, judías crudas. En su casa oye golpes y los muebles vibran. Siente que la odian varios familiares y amigos, en especial su suegra, que nunca la ha aceptado como esposa de su único hijo. Tras pocos minutos de exorcismo, cae en trance y el demonio habla. Amenaza a la enferma y al exorcista. Le digo: «Tú a mí no me vas a hacer nada, porque soy un ministro de Cristo. Sin su permiso no puedes decir ni una palabra, no puedes hacer nada. Tienes que obedecerlo a él y también a tu amo Lucifer». Me responde: «Yo soy Lucifer». «Ah, eres Lucifer, pues voy a atacarte con el exorcismo», concluyó. Reacciona al exorcismo y también al bendito sea Dios y el bendita sea su santa e inmaculada concepción. Entonces le digo: «Te echas a temblar al oír el nombre de María, ¿eh? Eso es porque nunca se ha sometido a ti mediante el pecado. Ella, sin pecado original y con su Hijo Jesús, te ha pisoteado la cabeza». El diablo replica: «¿Sabes con qué pie?». Yo le sigo la corriente. «A ver, ¿con qué pie? Me gustaría saberlo». «Con el derecho», me dice. «¿Por qué el derecho?». Le pregunto. Respuesta inmediata: «Porque es más fuerte y decidido». Me quedo sin palabras y empiezo a sospechar que me ha mentido. Al día siguiente tengo ocasión de hablar con mi obispo y le cuento lo ocurrido. Me dice que lo del pie derecho es una tontería, porque la Virgen no pisoteó nada material ni utilizó ningún pie. Nos movemos en el ámbito de la teología, no de la física. Satanás ha sido vencido y su reino derrotado, pero nos mantenemos en el orden espiritual. 8 días más tarde le practico un nuevo exorcismo a la misma mujer. Esta pierde el sentido, pone los ojos en blanco y se contonea como una serpiente, presa de unos espasmos atroces. El intruso pronuncia ofensas y amenazas, especialmente dirigidas al exorcista, y dice palabras engañosas. Lo interrumpo: «Lucifer, lo que me dijiste del pie el otro día». El maligno, con voz fría, me da una respuesta que me deja helado: «Te estaba tomando el pelo». Es una lección para eludir las preguntas hechas por curiosidad. Odio y conversión. ¿El demonio intenta que lo odien? No, intenta odiar, inducir al odio a todo el mundo. Uno de los principales obstáculos para liberarse es no ser capaz de perdonar con el corazón. Si una persona siente rencor contra alguien y no puede superarlo, no consigue liberarse.
¿Por qué el Señor permite que muchas personas buenas, incluso niños, se hallen en esa situación? No lo sé. Solo sé que los exorcismos hacen mucho bien. Lo primero que pregunto es, ¿vas a misa todos los domingos? ¿Te confiesas a menudo? Y la mayoría de las veces me responden que no. Entonces le doy el folleto con los 10 mandamientos y digo, tienes que empezar por aquí. Vivo en pareja, me dicen. Un gran número de personas vive en pecado y entonces no puedo hacer nada. Con todo, veo muchas conversiones. Desde que hago exorcismo, he visto muchas más conversiones que antes. El exorcismo es una vía de conversión, y no me refiero únicamente al interesado más directo. ¿Qué le pregunta al demonio? Cuando dialogo con los demonios, mi único objetivo es la liberación de la persona. Hace muchos años leí un libro extenso, publicado en América y escrito por un exorcista, un conocido teólogo que quiso entablar diálogos con el demonio, y el demonio siempre lo engañaba. Es muy inteligente, es un ángel, conserva la inteligencia, fuerza y libertad de un ángel. No hay que entrar en discusiones con el demonio, solo le pregunto cosas útiles para la liberación. Así, poco a poco me entero de cuándo se hizo el maleficio, en el caso de que sea un maleficio, o cuándo y cómo y por qué entró el demonio en la persona. No debemos olvidar que el diablo es mentiroso, por eso hay que relativizar y, si es posible, comprobar sus respuestas. Mientras exorcizaba a una chica le pregunté, ¿cuándo entraste? ¿Qué edad tenía la chica? 16 años, me respondió. Al terminar el exorcismo le pregunté a la joven, ¿cuándo empezaste a sentirte mal? A los 16 años, contestó. Les pregunté a sus padres, ¿cuándo empezó a sentirse mal su hija? A los 16 años, confirmaron. Entonces me dije, bien, esta vez el demonio ha dicho la verdad. Hay que comprobarlo todo, especialmente un dato fundamental, el origen de la vejación o posesión. ¿Quién es el autor del maleficio? Hay que comprobarlo porque el demonio pretende sembrar odios y rencores y puede decir que ha sido la suegra, la hermana, la prima o la tía y luego se descubre que no es cierto. Otras veces, en cambio, averiguamos que la suegra estaba furiosa porque creía que la chica le había robado a su hijo. Algunas madres son tan celosas que cuando sus hijos se casan es un desastre. Y si, tras investigar el caso, averiguamos que la suegra se dedicaba a la brujería o algo por el estilo, entonces podemos decir, puede que sea cierto. También debemos preguntar las causas, el fin que se persigue con el maleficio. Como hemos visto, a veces se lanzan maleficios para que las víctimas no se casen o no encuentren trabajo.